Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que muy importante, indispensable para el cristiano, pues este tema tiene que ver con la oración. La oración es algo que ya sabemos lo que es, pero muchos no lo practicamos. Y lamentablemente, al no practicarlo, pues tenemos muchos problemas, estamos inseguros, hacemos las cosas mal, nos alejamos de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo por el simple hecho de que no hemos aprendido a orar. La oración es una frase con cuatro letras. Sin embargo, la palabra orar es una frase con 4 letras que lamentablemente muchos de nosotros no practicamos. Y no practicamos porque simplemente no tenemos el deseo o a veces nos cuesta trabajo hacerlo. Sin embargo, aunque es muy fácil de pronunciar estas 4 letras de orar, es muy fácil de poderlo pronunciar, lamentablemente es difícil practicarlo. ¿Por qué? Porque practicarlo como se debe nos conlleva a entrar en una atmósfera de espiritualidad en Dios, obviamente, en una atmósfera espiritual en donde la presencia de Dios se manifiesta y a nuestro alrededor comienzan a pasar diferentes cosas que nos impiden poder continuar con la oración. La oración es algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder tener paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas. La oración es algo que nos va a ayudar a poder confiar más en Dios. Sin embargo, también la oración o personas llenas de oración son personas que amenizan los temas en la iglesia. Personas de oración son aquellos que están llenos del Espíritu Santo y que están alineados con el propósito de la iglesia, que es la edificación. Las personas que más problemas causan en una iglesia son personas que no saben orar. Las personas que más están angustiados en un lugar son aquellas que lamentablemente no han o no hemos aprendido a orar. En Mateo capítulo 26, versículo 36, Jesucristo comienza a ponernos el ejemplo de la oración en Getsemaní y también regaña a los discípulos porque los discípulos pues simplemente habían preferido dormir que orar. Dice la Biblia lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pero en el versículo 41 nos habla acerca del propósito de la oración. Jesucristo le decía a los discípulos que llevaba, les decía: ¿sabes qué? Mira, ustedes tienen que practicar este acto de oración para que no entren o no cedan ante la tentación. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación tiene que ver con algo que me aleja de Dios. La tentación es un pecado que nosotros cometemos o hacemos a sabiendas de lo que vamos a hacer y a sabiendas de lo que está mal, y de una u otra manera eso nos aleja de Dios.
Entonces, muchos de nosotros, mis hermanos, lamentablemente estamos lejos de Dios por las cosas que hacemos, y la raíz por lo cual usted y yo estamos lejos de Dios y hacemos cosas que a Dios no le agradan es por la falta de oración. La palabra de Dios nos enseña acerca de un balance en la vida espiritual y en la vida cristiana. Un balance en la vida cristiana tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, y también tiene que ver con el tema de la oración. La palabra de Dios nos dice que la oración es algo que nos ayuda a poder pasar la prueba. Es algo que nos ayuda a poder tener una seguridad de que Dios está con nosotros y que sin importar la necesidad, sin importar la adversidad en la cual usted y yo nos podamos encontrar, cuando nosotros oramos, Dios se hace presente a través de esa oración. Ahora, ¿de qué manera Dios se hace presente? Habrá quienes dicen, bueno, es que cuando yo oro, yo siento que se abren las ventanas de los cielos. Otros dicen, cuando yo oro, yo veo que ángeles pasan. O yo, ¿sabes qué? Cuando yo oro, yo veo que se ilumina un lugar. Bueno, yo no sé cómo Dios se les manifiesta a cada persona, pero en lo personal, y por lo regular así pasa, es que cuando yo oro, o usted sí le ha pasado cuando ora y tiene una necesidad y está bien cargado en esa necesidad y ora delante de Dios con todo su corazón y con toda su alma y le pide la ayuda a Dios, Dios le da paz. Y la paz de Dios, mis hermanos, es aquella que nos ayuda a mantenernos tranquilos, aun a pesar de las dificultades. Pero lamentablemente los cristianos actualmente vivimos batallando en nuestra vida diaria, vivimos llenos de enfermedades, hacemos el trabajo 2 veces porque el primero no nos sale bien, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas financieros, tenemos problemas de todo índole y de todo tipo por una sencilla razón, que no hemos aprendido a orar. Al diablo no se le resiste solamente con versículos bíblicos. No se le resiste con frases de la sangre de Cristo tiene poder o te reprendo, diablo. Así no se le resiste al diablo. Al diablo le resiste en la oración. Es importante que nosotros como creyentes podamos forjar el hábito de orar. El hábito de orar es algo difícil, hermanos, de verdad es algo muy difícil. Pudiéramos decir, bueno, es sencillo, agarras, te postras y ya. No, el hábito de orar, hermanos, es prácticamente reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Y mira, hermanos, es algo difícil porque muchos de nosotros que somos voluntariosos o somos supuestamente autosustentables y confiamos en nuestras capacidades y en nosotros mismos, lamentablemente simplemente nos cuesta orar porque la oración nos ayuda a reconocer que no podemos solos. Cada uno de nosotros como cristianos debemos aprender a doblar nuestras rodillas. Cada uno de nosotros como cristianos debemos aprender a tener una actitud de oración si queremos que algo esté asegurado en nuestra vida, y es el éxito. Hoy en día habemos tantos creyentes religiosos, tantas personas religiosas, tantas personas que hablan bonito de Dios, que aman a Dios, que dicen yo te quiero Dios, y empiezan a hacer un montón de cosas para supuestamente demostrar que aman a Dios. Pero la verdadera realidad, mi hermano, es de que no viven vidas de oración. Existe una gran controversia entre la gente con el concepto de la oración también, porque muchos lo hacemos mal y por esa razón Dios no responde a ese tipo de oración. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Mateo 6:6, dice la Biblia, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará ¿en qué? En público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, hermanos, ¿cuántos sabemos aquí que tenemos que orar? Alza la mano. Sabemos que tenemos que orar. Lo sabemos. Es algo que se nos enseña constantemente. Sabemos que cuando tenemos un problema debemos orar. Sabemos que cuando tenemos una necesidad debemos orar. Pero ahí viene otra pregunta, y no levante su mano, contéstese a usted mismo. ¿Cuántos realmente cuando tenemos un problema hacemos todo menos orar? Yo creo que la mayoría.
Podemos aparentar ante la gente, podemos aparentar con los demás, pero la verdadera oración se refleja desde el interior. Hermanos, las vanas repeticiones son aquellas que no nacen del corazón, y es lo que muchos de nosotros a veces hacemos. Señor, te pido por lo que tú ya sabes, amén. Señor, te pido por la comida en el nombre de Jesús, amén. La misma frase de siempre. O Señor, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, amén. Lo hacemos como si fuera el Padre Nuestro, cuando la verdadera realidad es de que la verdadera oración es la que nace, la que sale del corazón. Orar es como hablar con un amigo, y orar es expresar claramente lo que hay en el corazón y decírselo a la persona, y la persona con mucha atención nos va a escuchar. Eso es orar. Muchos de nosotros hacemos vanas oraciones, hacemos vanas repeticiones, decimos las cosas que se nos ocurren, hacemos las cosas que consideramos, hacemos las cosas que bien nos pareciera en medio de la oración, y nunca reconocemos que necesitamos de Dios. Pocas veces son aquellas que nos doblamos y lloramos delante de Dios, porque realmente le necesitamos. Muchos de nosotros batallamos económicamente, no tenemos dinero, tenemos problemas financieros, no nos sale el trabajo, no tenemos trabajo, y cuando tenemos trabajo el dinero no nos alcanza, y cuando ganamos lo suficiente, lamentablemente el dinero no rinde. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios, porque no estamos viviendo vidas en oración. Orar, mi querido hermano, no tiene que ver con repetir. Orar no tiene que ver con hablar lo que no entiendes, lo que no sabes. Orar es plenamente hablar con un corazón sincero delante de Dios. Porque la oración va más allá de seguir un guión de la Biblia. La oración provoca y produce la bendición de Dios. Pastor, es que me siento nervioso porque yo no sé qué es lo que va a pasar. No estás orando. Pastor, es que yo tengo que ir con el psicólogo porque la verdad es de que necesito desahogarme. No estás orando. Hermano, te ahorrarías mucho dinero si aprendiéramos a tener vidas en oración. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Pero es más fácil pagar dinero, es más fácil ir con los psicólogos, es más fácil ir con un montón de personas, que no está mal en un tema de salud general, pero a lo que voy, hermanos, muchas veces no habría necesidad de eso si nosotros aprendiéramos a vivir vidas en oración. Nuestro temperamento cambiaría, nuestro carácter cambiaría, nuestra manera de hablar cambiaría, nuestra manera de proceder y de hacer las cosas cambiaría, nuestra manera de expresarnos cambiaría si tan solo viviéramos vidas en oración. La gente religiosa, aquellos que condenan y no ayudan, aquellos que se sienten mejores que los demás, aquellos que hablan como si supieran toda la Biblia y como si la otra persona fuera menos, ese tipo de personas no viven vidas en oración. ¿Sí me estoy explicando? Es bueno conocer la Biblia. El apóstol Pablo decía que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Jesucristo decía que escudriñad las Escrituras porque ellas darán testimonio de mí. Pero también el apóstol Pablo dijo que la letra mata, mas el amor vivifica. ¿Y cómo nosotros podemos tener amor en nuestra vida? Cuando aprendemos a orar. ¿Qué es la oración? La oración es algo que nosotros debemos hacer. La oración, hermano, tiene que ver con hablar con Dios, es comunicarse con Dios. Orar es tan sencillo y natural como si habláramos con un amigo. Así, cuando platicamos con una persona, eso es orar. La oración es uno de los pilares de la vida cristiana. Y muchos de nosotros, hermano, mira, estamos inseguros en nuestra propia vida por la falta de oración en nuestra vida. Orar no tiene que ver con la vida religiosa. Orar no tiene que ver con solamente estar en la iglesia. Orar no tiene que ver únicamente con el vestir de una manera y arrodillarte y clamar a Dios. No, orar, hermanos, es reconocer en cada momento y en todo momento también hacerlo, pidiendo la ayuda de Dios y reconociendo que no podemos solos. Eso es orar. Orar es hablar a Dios como te sientas en ese momento. En lo personal,
a mí me pasa muy seguido de que a veces caigo en shock de estrés o a veces caigo en estrés por mis trabajos cotidianos y a veces yo hablo con Dios y digo, Dios, la verdad, me siento enojado, siento que me está yendo mal, Dios, necesito que me ayudes, mira, la mera verdad, necesito esto y esto, échame la mano. O sea, yo hablo con Dios a como me salen las palabras, porque de antemano Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Sí me estoy explicando? Dios sabe lo que estoy pensando, Dios sabe la manera en la que yo me encuentro en ese momento. Yo no puedo hablar con Dios como que, oh Padre, Dios eterno de los cielos, querer adornar la oración, cuando de plano Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón. La palabra de Dios nos dice que orar es hablar con Dios como si habláramos con nuestro Padre. Cuando usted habla con su padre o con su papá terrenal, no llega y le dice, oh papá, hijo de tal persona y nieto de tal persona. No, usted le dice, oye papi, oye papá, oye jefe, hey, bro, papá, necesito que me eches la mano, mira, tengo esta bronca, tengo este problema, necesito que me ayudes. ¿Sí me estoy explicando? Eso es orar. La religiosidad te dice, no, hey, detente, porque cuando oras, entras a una atmósfera de espiritualidad, de omnipresencia, omnisciencia, donde el Kairos y el Teos está escuchándote y comienzan a ponerle tanta crema a los tacos. Y por esa razón dicen, no, pues es más fácil hablar con el psicólogo que orar. Hermanos, orar es desahogarse con Dios. Orar es un canal de comunicación abierto a las 24 horas. Así como si usted tuviera un radio con la frecuencia conectada, así, hermanos, orar es hablar con Dios en todo momento. Te sientas mal temprano, te sientes mal en la tarde, tienes un problema en la noche, tienes una situación difícil en la madrugada, cada uno de nosotros podemos orar. No, es que pastor, yo no oro porque yo no quiero ser religioso. Eso no tiene que ver con religiosidad. Es como, mira, es como si tú no comieras, si tú dijeras, no, pastor, es que yo no como todos los días porque yo no quiero ser glotón. ¿Verdad que no tiene nada que ver lo uno con lo otro? Porque comer es una necesidad. Yo puedo comer ahorita, tengo que comer al rato, tengo que comer mañana. ¿Por qué? Porque el alimento y el agua es una necesidad natural. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, orar, hermanos, no tiene que ver con la religiosidad. Es lo que el diablo nos dice. Para andar en la onda, para andar en lo casual del momento, de la vida cristiana casual. No, la oración se tiene que hacer en todo momento. Pero después aquí viene una pregunta, ¿cómo tengo que orar? Porque tal vez hemos visto, habrá quienes oran a gritos, habrá quienes oran calmados, habrá quienes oran de una manera o tienen una manera de hacerlo. Mira, cada persona es diferente. Dios agrada de la sinceridad. Por ejemplo, yo he conocido personas que oran llorando. O sea, que te están hablando normal, te están hablando normal, y tú le dices, hermano, ayúdame a orar. Sí, ok, ora por la despedida. Ok, sí, pastor, vamos a orar. Señor, te pido por favor que nos cuides y que nos ayudes. O sea, en cuanto comienzan a hablar, comienzan a llorar. Está bien. Si esa persona lo hace así, para dar gracias a Dios por los alimentos, dar gracias a Dios cada mañana y dar gracias a Dios todo el día, está bien esa oración. Es su manera, su estilo. ¿Sí me estoy explicando? Pero si lo hace así, solo para aparentar, para poder demostrar que es más espiritual que los demás, entonces ya está quitando el verdadero propósito de la oración. La verdadera oración, mi hermano, se hace en secreto. A Dios se le puede hablar con confianza sobre cualquier tema, sobre cualquier necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo. ¿Sí me estimamos bien? Dios ya lo sabe todo. Cuando éramos más jóvenes, luego iban predicadores que decían, hey, dile a Dios sobre la muchacha que te gusta. Y nosotros, no, me da pena decirle. Y dice, bueno, es que Dios ya sabe. O sea, Dios ya lo conoce. Y muchos de nosotros queremos a veces comernos la idea de que Dios no conoce algo y que no queremos revelárselo para que no nos regañe Dios. Hermano, Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe.
La oración es una comunión o comunicación íntima con Él. Jeremías 33:3, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Pastor, es que tengo muchos problemas. ¿Estás clamando a Dios? No estamos clamando a Dios. Pastor, es que ya no me alcanza el dinero. ¿Estás clamando a Dios? Yo creo que no. Pastor, es que la verdad no me está yendo bien. ¿Estás clamando a Dios, sí o no? No estamos clamando a Dios, hermano. No estamos clamando a Dios. Necesitamos invocar el nombre de Dios para que Dios comience a contestar nuestra oración. Ahora, ¿qué es orar, hermanos? ¿Qué es orar? Alguien que me diga, ¿qué es orar? Conforme a lo que acabamos de ver, ¿qué es orar? ¿Cómo? Platicar con Dios. Platicar con Dios. Así como, mira, cada persona tiene sus conceptos. Pero como yo leo en la Biblia, orar, yo soy hijo de Dios. Y yo a mi papá le hablo de amigos. Y yo tengo confianza con mi papá. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de compas. y luego comenzamos a platicar ciertas cosas. Porque es mi papá, yo lo respeto. Si él me dice algo, yo me callo. Cuando él me llama la atención, yo guardo silencio porque yo lo respeto. Pero en la manera de hablar, a veces juego con él. Como él trabaja conmigo, a veces le digo, hey, Chalán, ven para acá, hey, Chalán, vamos a hacer. O sea, y él medio se disgusta, pero es una manera de relajar con él, porque es mi papá. ¿Sí me estoy explicando? Dios, ¿qué es nuestro, hermanos? Dios, ¿qué es nuestro? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar con Dios? ¿Cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Con confianza, dialogando. La verdad, Dios me está llevando el tránsito. Quiero pegarle una revolcada a este cuate. Dame paciencia y no me des fuerza ahorita porque me lo acabo. ¿No? A mí me ha pasado. Yo he tenido que orar de esa manera. Pero ¿sabes que ese tipo de oraciones nos espanta? Te voy a explicar por qué. Porque estamos tan acostumbrados a ser religiosos que pensamos que orar solamente es entrar en una atmósfera de la presencia exclusivamente, todo tiene que ser lo mismo. Y mira, hermano, muchas veces no es así. ¿Y sabes por qué Dios no nos ayuda muchas veces? Porque no le pedimos la ayuda. Y no le pedimos la ayuda porque creemos que necesitamos estar en la iglesia para poder orar, cuando sinceramente no es así. Podemos orar en todo momento y en todo tiempo. Porque orar es hablar con Dios libremente. Porque Dios ya conoce nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El diablo quiere poner en la mente de las personas que a veces Dios tiene tantas cosas que hacer y que Él está demasiado ocupado para atender nuestras peticiones y nuestras necesidades, y por esa razón no oramos. ¿Para qué voy a molestar a Dios? ¿Para qué voy a orar a Dios si Dios tiene otros problemas más grandes? Mira, cuando usted tiene ese pensamiento, usted está blasfemando. Te voy a explicar por qué. Porque estás limitando el poder de Dios, y eso es una blasfemia, porque Dios es omnipotente. Es omnipresente, es omnisciente. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios está en todo lugar. ¿Sí? Pero cuando yo digo, no, es que pues, yo no voy a orar porque Dios, mira, habrá otro quienes tengan un problema más grande y pues la verdad, pues ya, ¿para qué yo molesto a Dios? Es lo que el diablo te dice. Pero Dios siempre está dispuesto para escucharnos. Pero muchos de nosotros no oramos y no estamos recibiendo la bendición de Dios. La oración, como Jesucristo decía, es un medio para podernos proteger. Dice la Biblia, velad y orad, en Mateo 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne no quiere, hermanos. ¿A quién le da sueño cuando quiere orar? La neta. ¿A quién le da sueño cuando quiere orar? No, pastor, a mí no. ¿A quién le da sueño? Levanta la mano. Los mortales. A todos nos da sueño, hermanos. Dios, te pido por favor que, híjole, el perro empieza a ladrar y nos distraemos con el perro. Híjole, no, el trabajo, llegan ideas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Sí? A veces mi papá me decía, no tienes sueño, ponte a leer la Biblia. De volada te agarra el sueño.
¿No tiene sueño? Vamos a orar. Y de volada nos agarra el sueño. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta. ¿Ok? Es como si comiéramos frutas y puras verduras. ¿A quién le gustan las verduras, hermanos? ¿Les gustan? Pero todos los días, ¿sí les gusta? ¿Sí le gusta a usted mucho o no? Porque que nos guste algo es comerlo todos los días en cualquier momento. ¿A quién le gustan las verduras? A mí no me gustan las verduras, a mí me gustan las maruchas y esas me las como todos los días. No lo hago porque hace mal, pero a lo que voy, hermanos, es de que muchas veces nosotros a veces tenemos que comer las cosas no porque nos guste, sino porque son necesarias, ¿verdad? A fuerza hasta nos tapamos la boca y la nariz y vámonos para adentro. Así es orar, hermanos. Orar tenemos que hacerlo aunque nos cueste trabajo. Pastor, es que no me sale nada. Como que quiero hacerlo y nomás no me acuerdo de nada. Y mira, una manera en la que yo lo he hecho y a mí me ha funcionado y te lo comparto, y ya usted sabrá si me condena y me juzga y todo lo que usted quiera, es de que cuando yo no me sale nada de la mente, comienzo a hablar con Dios de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Oye Dios, mira, esta semana instalamos aquí y allá, hicimos ese trabajo, mira que esto de la casa y eso allá, y de ahí poco a poco uno comienza a empezar a hablar con Dios. Después de platicar un ratito, después de hablar con Dios sobre cualquier tontera que usted pudiera decirle a Dios sobre su día a diario, de que no, mira, pasé, un perro casi me quería morder y le pegó una patada, le dijo una grosería y de ahí me fui caminando y que la moza, cualquier cosa para comenzar a hablar con Dios. Dios escucha, hermanos. ¿Sí? Si alguien viniera a mí nada más para pedirme cosas, yo me sentiría mal, ¿verdad? ¿Usted lo haría? ¿Sí o no? ¿Se sentiría mal si alguien nada más fuera con usted para pedirle cosas? Bueno, a mí me gusta que cuando vienen conmigo las personas, pues podamos platicar, no nada más que me pidan, sino que podamos platicar de vez en cuando y que podamos dialogar, formar una comunión, que cualquier cosa, hablar. Hermano, así es orar. Estamos tan acostumbrados a pedir que nos hemos olvidado de poder platicar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿A poco sí, pastor? No es que como yo voy a estar de tonto nada más hablando así a lo loco cosas con Dios el Todopoderoso. Hermano, Dios es nuestro Padre. Pero en la religiosidad, insisto, nos dice que cada uno de nosotros tenemos únicamente que pedirle a Dios. Y una persona que solo se dedica a pedir es una persona que nunca puede entablar una comunión con Dios. Yo lo hago de esa manera. Cuando no sale nada de mi mente para poder orar, en ese momento yo comienzo a hablar con Dios sobre cualquier cosa y después de un tiempo, hermanos, de que el cerebro ya como que agarra la onda y le cae el 20 de que estoy orando, ya comienzo a pedirle a Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, existen diferentes tipos de oración que algunos, pues sin darnos cuenta, pues solemos practicarla. Por ejemplo, la oración de petición, que es, pues pedimos a Dios por nuestras necesidades. Otros practican la oración de intercesión, que es la oración que uno pide por las necesidades de otros. Otros oran de manera de alabanza, o sea, exaltamos el nombre de Dios como, oh Señor Padre en el cielo, Dios en la tierra, gracias te damos por todo. O sea, eso es orar, eso es alabar a Dios también, no es malo, es bueno hacerlo. También está la oración de acción de gracias, cuando solo agradecemos a Dios por todo lo que tenemos. También está la oración de consagración, que es cuando entregamos algo a la voluntad de Dios. Sin embargo, la religiosidad y el diablo, a través de la religiosidad, quiere que cada uno de nosotros oremos de estas dos maneras. Y eso es algo que debemos de cuidarnos. Fíjate bien, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los... ¿Ya lo están ahí? Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los... Igual está aquí en la pantalla, hermanos, si no, no se preocupe, ¿ok? Cuando ores, no seas como los... ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es? Uno que aparenta. Uno que aparenta, un falso. ¿Ok? Alguien que no es sincero. Entonces, cambiándolo de la palabra hipócrita, poniéndole el significado, pudiéramos decir, cuando ores, no sea como los falsos o como los que no son sinceros, porque ellos aman el orar en pie. ¿En dónde?
Ahora, el problema no es orar de pie, ¿ok? El problema es que lo hacen en las sinagogas. Ahora, si vamos un poquito más allá, en las sinagogas siempre había gente, siempre. Entonces, la mayoría de judíos solamente en la ciudad había unos pocos, pero yo creo que cerca cuatro sextos de las personas que habían allí en el pueblo de Israel estaban en las sinagogas. O sea, la mayoría estaba clamando a Dios a su manera, en la sinagoga. Sin embargo, los fariseos iban allí en las sinagogas donde había gente bastante. Dice la Biblia que ellos oraban de pie para que la gente los viera. Dice, y en las esquinas de las calles para ser vistos, ¿de quién? Ahora, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿de qué manera tengo yo que evitar el orar? Tengo que evitar el orar solamente para que me vean. Para que vean que estoy orando, ¿eh? Hey, ve que observa que voy a orar. O sea, eso no. Cuando te dicen, es que yo no he visto que oras, es que tú no me tienes que ver. Dios me tiene que ver. Porque orar, hermanos, es algo personal. Pero muchas veces, cuando oramos para ser vistos de los hombres, también tiene que ver con orar, hacer largas oraciones en público. Mira, fíjate bien, alguien dijo una vez que las largas oraciones en público son cortas oraciones en privado. Hace muchos años en una iglesia había un hermano que de verdad orábamos para que el hermano no orara, así. Literalmente, Dios, que no ore, que el hermano tal no ore. Cuando el pastor veía que como que ya había terminado todo antes, le decía a esa persona, hey hermano, ora, como para completar el tiempo que faltaba para poder terminar. Se aventaba como una oración de 15 o 20 minutos por orar por una hermana que estaba enferma. Decía toda la Biblia, Apocalipsis, Génesis, el día de la creación, el sol, la tierra, los mayas, todo le metía a la oración. Pero qué curioso que esa persona vivía en adulterio. Era un adúltero. Iba con la hermana a la iglesia agarrada de la mano y después de eso, en 3 semanas, iba y se metía a la casa de la otra mujer. Hermano, ¿eso es una vida de oración? No, porque una vida de oración transforma de adentro hacia afuera y uno no ni siquiera quiere aparentar. Yo no tengo que aparentar si oro mucho o oro poco. Mi misma personalidad refleja cuánto estoy orando. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Si yo soy una persona peleonera, egocéntrica y que echa pleito por todo y que anda de mírame y no me toques y echando pleito en la iglesia, dividiendo un montón de cosas y en la familia también, entonces, ¿estoy orando o no estoy orando? Porque orar tiene que ver con la intención. Porque si yo no oro con una correcta intención, entonces de nada sirve. Orar para que me vean es el peor error que podemos cometer. Ahora, también, ¿por qué a veces le pedimos a hermanos que oren? Decímosle, por favor, hermano, ¿pudiera orar para quedar despedidos, por favor? Ahora, es bueno orar en público para una oración general. No está mal, pero tampoco nos vayamos del otro punto y seamos radicales en esto. No, hermano, tenemos que orar como es debido. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí me estás siguiendo o no? No necesitas esperarte a venir a la iglesia para poder orar. Podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier oportunidad. Mira, otra vez, todos nosotros somos diferentes, hermanos. Todos somos diferentes. Y cuando hablo de que todos somos diferentes, también aplica de que todos oramos o se nos facilita orar de manera diferente. Por ejemplo, voy a hablar yo de mí. Cuando yo oro, así con los ojos cerrados, y sin pronunciar nada con la boca y solo en mi mente a veces se desvía por otro lado. Comienzo a pensar en X cosa que no tiene nada que ver con la oración y sinceramente ya no oro. ¿Sí me estoy explicando? Mi manera de orar, que a mí me funciona, también cuando yo oro hincado nada más un largo rato y solo comienzo a decir, Señor, te pido esto, o sea, también se me va la onda. ¿A usted le ha pasado también? ¿Sí?
Más cuando uno está viejito ya a esta edad, ya se nos va todo, se nos va el hilo de las cosas. Mi manera de orar es diferente. Mi manera de orar es, yo tengo que caminar y con los ojos abiertos para poder estar concentrado en lo que estoy diciendo. También, hermanos, yo lo que hago es de que yo escucho música cristiana, ¿ok? Escucho música y ahí yo me pongo a adorar y me pongo a orar. De esa manera es como yo siento que tengo más eficiencia y de una u otra manera me edifico de esa manera. Todos somos diferentes, no hay un estilo, no hay una manera absoluta. Todos somos, ¿qué? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí están aquí? Ay, pastor, ya me aburrió, y esto yo ya lo sé. Te aburre porque no estás orando. La verdad. Ay, pastor, es que yo no sé qué es lo que voy a hacer con toda mi vida. No sabes por qué no estás orando. Otra cosa que tenemos que evitar es orar para sorprender a los demás. En el versículo 7 de Mateo 6:7 dice, y orando no uséis, ¿cómo? Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán como oídos. Otra vez, si tú oras como a tu estilo en todo lugar, está bien. Si usted ora llorando en todo lugar, está bien. Si ora a gritos en todo lugar, está bien. ¿Sí estamos bien? Pero no lo hacemos de esa manera. A veces solamente lo hacemos para sorprender. Mira, estábamos haciendo una iglesia en Villa Victoria y había una iglesia, literalmente ahí era la iglesia sensacionalista, en donde la persona que oraba nada más agarraba el micrófono, Señor te pido por favor, y empezaba a gritar. O sea, se escuchaba todo el pueblito que era chiquitito ahí. Y usted veía a la hermana y cuando pedía algo para la tienda, hermana, por favor, me da 2 huevos y una papa. O sea, despacito oraba. Pero cuando oraba en la iglesia, oraba a gritos. Hermano, eso no es orar con sinceridad. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Orar con sinceridad es hacerlo como tú lo haces. A veces queremos adornar la oración de, oh Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que liberó al pueblo de Israel con 12 plagas, aquel que llevó por 40 años al pueblo de Israel y que de día le dio una nube de sombra y de noche le dio una nube de fuego para que no tuvieran frío. Oh, aquel Dios de Abraham que le prometió un hijo en la tierra. O sea, comenzamos a decir todo el Pentateuco y todo el libro de los libros de la Biblia, hermano, y gracias por los alimentos, amén, llévanos con bien a casa, amén. Eso no es orar. Orar es lo que sale del corazón. Eso es orar. No uses vanas palabrerías. Decirle a Dios, Señor, la verdad me siento mal, me siento un fracasado, porque es como me siento. Dios, me siento que no puedo, siento que necesito una ayuda, siento que esto me está quedando muy grande, siento que la verdad me estoy poniendo loco, me estoy poniendo loca con esta situación, siento que no puedo más, ayúdame. Eso es orar con sinceridad. Pero pocos cristianos son capaces de hacerlo. Porque estamos tan acostumbrados a los adornos y estamos tan acostumbrados a lo falso que nos sentimos en vez de hacer las cosas con sinceridad. La oración no se trata de usar palabras elegantes o fórmulas mágicas. Lo importante es la actitud de nuestro corazón. Eso es lo más importante. Porque orar para que me vean no sirve. Orar para querer impresionar a Dios o a los demás no sirve. Orar incluso pensando que no necesito de Dios no sirve. Orar nada más por requisito, porque el pastor está muele que tenemos que orar, no sirve. Ahórrate el tiempo. Si vamos a orar, cada uno de nosotros necesitamos tener una actitud correcta, porque muchas veces Dios no siempre responde nuestras oraciones porque no lo hacemos como debemos. La Biblia dice, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís mal. ¿Y cómo es que pedimos mal? Con todo esto que yo les acabo de mostrar. A veces Dios nos dice sí,
Y a veces Dios nos dice que no. Y es algo que no entendemos. Porque en lo personal yo siento que yo merezco sacarme la lotería. Yo merezco. Pero Dios sabe tal vez que si Él me da la lotería, si de por sí no vengo a la iglesia cuando me tengo poquito dinero y ando divagando por otros lados con lo poquito que tengo, ahora si me da la lotería me pongo loco. ¿Sí me estoy explicando? Dios no me lo da. Mi hijo me ha pedido que le compre una pistola y claramente yo no se la voy a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí están aquí, hermanos? Venir a la escuela dominical y nada más quedarse mirando no sirve, ¿eh? Es importante poner atención. De nada sirve que yo a mi hijo le compre algo porque le va a hacer daño. Así Dios nunca nos va a dar nada, nos va a dar algo que va a ser un mal para nosotros. Nunca. Tal vez por eso es que estamos tan aferrados a algo y Dios nos dice que no, y estamos perdiendo incluso mucho dinero a eso que estamos aferrándonos. Y mira, hermanos, Dios a veces dice que no, por eso tenemos que estar en comunicación con Él. Ahora, otra cosa, la oración es una disciplina, es algo que no nos va a nacer. No es que yo voy a orar cuando me nazca, no nos va a nacer. Orar es una disciplina. Disciplinado no precisamente tiene que ver con una hora en específico, sino tiene que ver con una acción. O sea, yo voy a orar cuando me sienta triste, yo voy a orar cuando me sienta feliz, yo voy a orar cuando me sienta angustiado, yo voy a orar cuando me sienta empoderado, yo voy a orar cuando me sienta contento, yo voy a orar cuando me sienta decepcionado. O sea, eso es una disciplina, orar en todo tiempo y en todo momento. Así que, hermanos, en esta noche, en esta mañana, usted puede reaccionar de dos maneras. Como que, yo ya lo sé, ya tengo 500 años en la iglesia, que no sepa eso es para los nuevos. Sí, tal vez sí. Y podamos seguir en la misma situación de siempre, que durante tantos años nos han transcurrido en la escasez y en todos los sentidos. Esto no tiene que ver, hermano, con dinero, tiene que ver con actitud. Porque cuando yo no oro delante de Dios y cuando yo no clamo delante de Dios, Dios, hermano, no va a atender mi petición y siempre voy a estar en la misma situación. Así que yo te animo a que formemos el hábito de orar. No te van a hacer, pero una disciplina que debemos de tener. Y comencemos con lo siguiente, dando gracias a Dios por los alimentos. Dando gracias a Dios. ¿Qué tan difícil es dar gracias, hermanos? ¿Es difícil dar gracias? ¿Es difícil? ¿Qué le decimos a un niño cuando le damos algo? ¿Cómo se dice? Gracias. Tata, órale pues. Chípale, toma, ahí está. ¿No? Porque queremos que el niño sea y educado, ¿correcto? Pero cuando Dios nos da la comida y vámonos, como el demonio de Tasmania o Stitch, hermanos, Dios dice, híjole, este compa, si no da gracias a Dios con lo que tiene, no está listo para darle más. Porque una persona agradecida, hermanos, siempre se le atribuye más, siempre se le contribuye más. Así que yo te animo a que comencemos con eso. Tal vez no tengamos el hábito, es comprensible, no es algo que me espante, pues porque es la mayoría, incluso dentro de las gráficas, se cree que el 60 o 70% de los cristianos no viven vidas en oración, o tal vez hasta el 80% de los cristianos no viven vidas en oración. Sin embargo, comencemos con poquito, comencemos dando gracias a Dios por los alimentos. Después, ya una vez que hayas dominado eso de dar gracias a Dios por los alimentos, pues comienza a decirle a Dios, Señor, gracias por el día de trabajo, y comienza a orar de esa manera. Yo esta semana me pasó algo de que estrés laboral, y yo le decía a Dios, híjole, estoy estresado, Señor, mira, tengo que pagar esto, se acercan estos gastos, tengo esta salida, Dios, la verdad, estoy mal, ayúdame. Y me puse a decirle que me ayudara. Pero después, en mi mente, vino el pensamiento de que cuántas cosas yo le pido
y Él me las ha dado, y cuántas veces yo he hecho lo mismo para agradecerle. Cuando yo me puse a reflexionar en eso, yo en ese momento me puse a dar gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. Hermanos, no es fácil, no es fácil, no es como que me naciera, es algo que se tiene que hacer. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos queremos tener vidas de éxito, hermanos? ¿Sí? Vida de éxito es una vida plena. Bueno, tenemos que aprender a orar. Deja tú de venir a la iglesia. Orar, orar, orar y orar. ¿Ok? Vamos a orar.